la materia de estructura de datos. El profesor que imparte esta materia es Luis Antonio Sánchez Reynoso. Y bueno, este es nuestro equipo. Mi nombre es Daniela Alejandra Lugo García y yo les estaré explicando lo que es búsqueda secuencial. Pues es un método muy simple y de los más fundamentales para localizar un elemento en una colección de datos, como por ejemplo un arreglo. Este se caracteriza por inspeccionar cada elemento de nuestro arreglo hasta encontrar el valor deseado o confirmar que no esté en él. Es un enfoque lineal y directo ideal para datos desordenados. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un arreglo simple. Algunas características de la búsqueda secuencial es que pues no requiere que los datos estén organizados de ninguna forma específica. Es fácil de implementar en cualquier lenguaje de programación, ya sea Java o C++, o Python, por ejemplo. No es un método muy rápido, pero su rendimiento depende directamente del número de elementos y también funciona tanto en estructuras simples como arreglos, como aquí lo podemos ver, que son los arreglos, o en listas ligadas que son un poco más complejos, pero funcionamos de igual forma. Y bueno, pues hablaremos un poco más de su historia de la búsqueda secuencial. Esta pues es uno de los algoritmos de búsqueda más antiguos utilizados en los primeros sistemas de computación. Y esto debido a su facilidad de implementación y pues su adaptabilidad de estructuras simples, ¿no? Antes de algoritmos más avanzados como la búsqueda binaria, este método era la única opción viable para localizar información. La búsqueda secuencial tiene sus raíces en los primeros algoritmos desarrollados para manejar datos en memoria y aunque no es eficiente en una colección grande de datos, sigue siendo una herramienta educativa y práctica para comprender principios básicos de algoritmos como los que vemos en estructura de datos. Y a continuación les explicaré el funcionamiento de la búsqueda secuencial. Primero, en arreglos desordenados. Bueno, pues se revisa cada elemento desde el inicio hasta el final de nuestro arreglo. Y si se encuentra el valor, se devuelve su posición. Y si no, se confirma su ausencia. Un ejemplo de esto sería, digamos que en un arreglo de 4 datos, sería 3, 8, 5, 1, y queremos buscar el 5. Se recorre el arreglo hasta llegar a la posición, que en este caso la posición sería la posición número 3. Bueno, eso es de desordenados. Ahora, en ordenados, se puede optimizar el proceso al detenerse si el valor actual supera al buscado, ya que no será posible encontrarlo más adelante. Y en las listas ligadas, similar a los arreglos, pero que aquí se recorren los nodos enlazados y la implementación depende del tipo de lista, ya sea simple, doble ligada o secular. Aplicaciones. Sistemas pequeños, donde el número de elementos es bajo y la optimización es crítica. Problemas sencillos. ¿Cómo validar la existencia de un dato en un conjunto? Estructura dinámica, como listas ligadas o datos sin un orden definido. Ventajas y desventajas. Ventajas. Muy fácil de implementar y entender. No requiere memoria adicional ni estructuras complejas. Funciona para cualquier tipo de datos. Desventajas. Ineficiente para grandes volúmenes de datos. Realizar muchas comparaciones innecesarias, especialmente cuando el elemento no está presente o esté al final de la colección. Ejemplos
Algoritmo 9.1 secuencial desordenado. Este algoritmo busca secuenciar el elemento X en un arreglo unidimensional desordenado V de n componentes. La variable es de tipo entero. 1. Hacer la variable igual a 1. 2. Mientras la variable sea menor a n y v entre corchetes la variable desigual de x. Repetir, hacer la variable igual a la variable más 1. 3. Fin del ciclo del paso 2. 4. Si la variable es mayor a n, entonces escribir, entre comillas, la información no está en el arreglo, sino escribir, entre comillas, la información se encuentra en la posición. 5. Fin de condiciones del paso 4. Algoritmo 9.2 secuencial desordenados recursivos. Este algoritmo busca secuencialmente y de forma recursiva el elemento X en el arreglo unidimensional desordenado V de n componentes. La variable es un parámetro de tipo entero que inicialmente se encuentra en 1. 1. Si la variable es mayor que n, entonces escribir la información no se encuentra en el arreglo, sino 1.1. Si v entre corchetes la variable igual a x, entonces escribir la información se encuentra con la posición. Si no, regresar a secuencial desordenado recursivo con vnxe variable más 1. 1.1. Fin de la condición de pasos 1.1. 2. Fin de condición de pasos 1. Algoritmo 9.3 secuencial ordenado. Este algoritmo busca secuenciar el elemento X en un arreglo unidimensional ordenado V de n. V se encuentra ordenado crecientemente. V entre corchetes 1 menor o igual a V entre corchetes 2 menor o igual a V entre corchetes n. La variable es una variable de tipo entero. 1. Hacer variable igual a 1. 2. Mientras la variable sea menor o igual a n y x mayor a v entre corchetes la variable. Y repetir, hacer variable igual a variable más 1. 3. Fin del ciclo del paso 2. 4. Si la variable es mayor a n o x menor a v, entonces escribir, entre comillas, la información no se encuentra en el arreglo, sino escribir entre comillas, la información se encuentra en la posición. 5. Fin de la condición del paso 4. Algoritmo 9.4 secuencial ordenado recursivo. Este algoritmo busca en forma secuencial el recursivo en el elemento X. Es un arreglo unidimensional ordenado V de n componentes. V se encuentra ordenado de manera creciente. V entre corchetes 1 es menor o igual a V entre corchetes 2. Inicialmente tiene el valor de 1. Entonces, paso 1, si la variable es menor o igual a n y x es mayor a v entre corchetes la variable, entonces llamar a secuencial ordenado recursivo con vnxe la variable más 1. Si no, paso 1.1, si la variable es mayor a n o x es menor a v entre corchetes la variable, entonces escribir entre comillas la información no se encuentra en el arreglo, sino escribir entre comillas la información se encuentra en la posición. Paso 1.2. Fin de condición del paso 1.4. Paso 2. Fin de condición del paso 1. Yo voy a mostrar el funcionamiento sobre este programa que es sobre la búsqueda secuencial en los arreglos desordenados. Aquí podemos ver el código. Y aquí se podrá ver todo lo que utilizamos.
Ahora lo vamos a ejecutar o iniciar. Ya que esté así, podemos ver que hay 10 casillas en las que vamos a insertar 10 valores, que en este caso van a ser números, de manera desordenada para que podamos poner en práctica cómo funciona este. Ya que lo tengamos así, vamos aquí a probar el segundo botón, que es el de buscar. Aquí vamos a agregar el número o el valor que queramos encontrar, que en este caso va a ser el número 4. Nos va a marcar en qué posición está, que en este caso es en la posición 4 y lo podemos comprobar. 1, 2, 3, 4, y en este caso sí está bien. Ahora lo vamos a probar con uno que no esté, que pongamos como ejemplo sería el 50, y nos va a marcar que no está en el arreglo. Ahora vamos a buscar vamos a probar el segundo botón de buscar, que es el recursivo, y vamos a buscar otro valor, que en este caso sería el 10. Y aquí también nos puede decir que está en la posición 7, que sí está bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo que en el anterior, con un término o valor que no esté, digamos el 72, y no está como dice aquí. Y ya por último va a ser el botón de eliminar, que aquí vamos a elegir qué valor eliminar, y va a ser donde se va a desaparecer, y ya se va a quedar un espacio en blanco, como se puede ver, que en este caso sería el 2, y ya lo eliminó. Ya queda aquí un espacio en el que podemos insertar otro número o seguir eliminando, como lo voy a hacer. Y bueno, eso sería todo. Hola, buenos días, me presento, me llamo Edson. A continuación voy a explicar lo de la búsqueda secuencial ordenado y búsqueda secuencial desordenado. Empezamos con la búsqueda de secuencial desordenado del primer botón de buscar. A continuación voy a explicar cómo funciona la prueba de escritorio de nuestro programa del primer algoritmo. En el primer algoritmo puse X, Y y N, donde X es el valor que queremos encontrar o buscar, y es el incremento que lo inicialicé desde 1 que lo tengo aquí presente. N es el número actual de elementos que tengo en el arreglo, o sea, 5. ¿Por qué? Porque escogí 5 números aleatoriamente de manera desordenada, y por obvias razones escogí el número 2, que es el valor que quiero encontrar. Entonces, X lo pongo debajo de... Más bien, el 2 lo pongo debajo de X. Y 1 lo inicializo con 1. Bueno, más bien, Y lo inicializo con 1. N es el valor que anteriormente son los 5 números que tengo de manera desordenada. Entonces, borro esto y vamos a continuación con la explicación. X me va a preguntar, escribe el elemento que quiero encontrar, bueno, que quiero buscar, y yo voy a poner el 2. Entonces, lo inicializo con 1, mientras que 1 sea menor o igual a 5, que N representa el número actual de elementos en el arreglo, y donde tengo subrayado es el valor que va a iniciar desde el primer número del arreglo, o sea, 7. 7 es diferente a X, que es el valor que queremos encontrar, o sea, 2. Sí. Entonces, va a decir que 1 va a incrementarse. Entonces, ya no va a valer 1. Entonces, va a valer 2 por la misma operación que tengo aquí. Entonces, lo pongo 2.
Entonces va a preguntar de nuevo. 2 es menor o igual a 5. Sí. Y va a tomar el segundo lugar del arreglo, o sea, 6. 6 es diferente a 2. Sí. Entonces va a incrementar. Entonces 2 más 1 es igual a 3. Entonces lo pongo aquí. 3. 3 es menor o igual a 5. Sí. Entonces vas a tomar el siguiente elemento del arreglo, o sea, 2. 2 es diferente que 2. No. Entonces va y hace una condición donde i, que vale 3, es mayor a 5. No. Entonces va a irse directamente con el else. Entonces me va a decir el siguiente mensaje. La información se encuentra en la posición y es el lugar del incremento que le dimos. O sea, va a estar en la posición 3. Y ya. Hola, buenos días. A continuación voy a explicar la siguiente prueba de escritorio del programa de búsqueda secuencial desordenado del segundo algoritmo del botón de forma recursiva. Prácticamente es lo mismo que el anterior, solo que puse las variables que encontramos, que es x, y n. X es el valor a buscar, y es el incremento, n es el número actual de elementos que tiene el arreglo, o sea, 5. Entonces, como son 5, pues lo pongo debajo de la n. X es el valor que quiero encontrar, entonces yo quiero encontrar el 7. Y siempre lo inicialicé con 1. De hecho, lo tengo marcado aquí en el código. Aquí. Y es igual a 1, y x es el valor que quiero encontrar. Y ya de ahí me regreso, donde si i, que vale 1, es mayor a n, o sea 5, va a preguntar. Entonces eso es falso. Entonces va en la siguiente condición y va a posicionarse en la primera posición del arreglo, o sea, 7. 7 es igual a x, o sea, 7 es igual a 7. Entonces va a mandar el siguiente mensaje. La información se encuentra en la posición y es el incremento y va a estar en la posición 1. Si no, esto es para que, o sea, si escojo cualquier otro número que no sea 7, puede ser 2, ya sea 6, ya sea 1 o sea 5, pero el proceso es el mismo. A continuación voy a explicar el Sin embargo, el orden entre estos elementos hace que una función sea más eficiente o más sencillo. Tenemos aquí nuestra interfaz, 4 botones. Yo ya inserté valores, a lo que probablemente los va ordenando de menor a mayor. Este es el primer botón, en el cual busca de forma secuencial y ordenada. Básicamente, vamos a ver el 8 que aquí nos indica una posición. Este botón corresponde al algoritmo que está donde va a estar dentro de un ciclo donde i va a incrementar si es que o mientras que i sea menor o igual al número de elementos y el valor sea mayor al arreglo. Una vez que esto ya se cumpla o se rompa el ciclo más bien, este va a evaluar cuál de estas funciones sea verdadera o falsa. Si es verdadera significa que el dato está dentro de él, pero si no, significa que sí está dentro y aparte pone su ubicación.
parecido a este que tenemos de búsqueda secuencial ordenado. Básicamente funciona de la misma manera, buscan un valor uno por uno y después indica en qué posición está. Pues. Por último tenemos un botón eliminar que básicamente elimina los valores que hay dentro de los elementos, que no busca el número 5, bueno, eliminar y listo, ¿no? Los elimina sin ningún problema. Recordemos que en arreglos ordenados, si yo vuelvo a poner ese 5, ya no se va a insertar justo aquí. Ya se insertó aquí. Es lo que también hace uno de estos arreglos ordenados, pero nosotros nos enfocamos más en buscar elementos. Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Aaron Rafael Ortiz Evaristo y yo les voy A continuación, voy a explicar la prueba de escritorio sobre el programa de búsqueda secuencial ordenado del botón buscar. Buscar ordenado. Como se les había explicado anteriormente, es prácticamente lo mismo, nada más pasé, obviamente el arreglo cambia, ya va a ser de forma ordenada, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, X es el valor a buscar, Y es el incremento y N es el número actual de elementos que tengo en el arreglo, o sea, son 5. Entonces, X, el valor que quiero encontrar es el 5. Entonces lo pongo debajo de X. Y lo inicializo con 1. Vamos con el código. Entonces X me va a pedir que escriba el valor. Entonces voy a escribir el valor 5, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona. Y inicializa con 1. Entonces pongo 1 debajo de I. Entonces va en un ciclo. Mientras que 1 sea menor o igual a 5, que es el número de elementos que tengo en el arreglo, y X, que es igual a 5, mayor a la posición del arreglo, o sea, 1, entonces se va a incrementar. Si esta es la condición, se va a cumplir. Entonces, volvemos al mismo paso. Entonces, y como vale 1 tiene que ser menor o igual a 5, sí. Entonces, y X, que es 5, tiene que ser, va a preguntar, 5 es mayor a 1, que es el arreglo. Sí. Entonces, y va incrementándose. Entonces, ya no va a valer 1, va a valer 2. Entonces lo pongo debajo del 1. Y de nuevo va y pregunta. 2 es menor o igual a 5. Sí. Entonces, 5 es menor, más bien, 5 es mayor a 2, que es la posición 2 del arreglo. Sí. Entonces, va y va incrementándose en 1. Entonces ya no vale 2, ya vale 3. 3. Y lo pongo debajo del 2. Entonces, va y de nuevo pregunta. 3 es menor o igual a 5. Sí. Y entonces X es 5. Tiene que ser mayor a 3. 5 es mayor a 3. Sí. Entonces va incrementándose de nuevo. Entonces ya 3 ya no vale el mismo valor, sino va a valer 4. Entonces lo pongo debajo del 3.
Entonces, y va a tener el valor 4. Entonces, 4 es menor o igual a 5. Sí. Entonces, y donde dice X es el 5, que es el valor que queremos buscar. 5 es mayor a 4. No, más bien a, sí, a 4. A 4. Entonces va incrementándose. Y ya no vale 4, vale 5. 5. Entonces de nuevo y pregunta. 5 es menor o igual a 5. No, es igual. Entonces, y donde dice X es el valor que queremos encontrar, que es 5. 5 es mayor a 5, que es en la posición del arreglo. No, es igual. Entonces, va y dice en una condición, si 5, que es el 5 de aquí, es mayor a n, o X es 5 es menor a la posición que tenemos que 5, entonces va y dice esto. La información no se encuentra en el arreglo. Si no, va a decir la información se encuentra en la posición de la que estábamos hablando, que es 5. Y ya. Por último voy a explicar el programa de búsqueda secuencial ordenado. Y es prácticamente los mismos, las pruebas de escritorio de Hughes, donde ponemos que el valor, que X es el valor que queremos encontrar, y es lo que se va a incrementar, N es el número de elementos que tengo en el arreglo. Entonces yo escogí, son 5. Entonces el valor que quiero encontrar es el 3. Y lo inicializo desde aquí. X me va a decir, escribe el dato que quiero buscar, y le pongo 3. Y vale 1, entonces lo pongo debajo de la I. Y ya de ahí me dirijo a aquí. Sí, aquí. Ya que estoy en el botón de búsqueda recursivo. Entonces, hace una condición donde I vale 1. 1 es menor o igual a 5. Sí. Y como X es el valor que queremos encontrar, que vale 3, 3 es mayor al arreglo. 3 es mayor a 1. Sí. Entonces, y ya no vale 1, vale 2, porque aquí ya estoy sumando de nuevo. 2. De ahí, pregunta de nuevo. 2 es menor o igual a 5. Sí. X es 3. 3 es mayor a 2. Sí. Entonces, 2 ya no va a ser 3, porque aquí ya estoy incrementando. Entonces, aquí pongo de nuevo 3. Y de nuevo va a preguntar, 3 es menor o igual a 5. Sí. Y aquí dice, 3 es mayor a 3. No, es igual. Entonces,
se acaba y se va a dirigir aquí. Y vale 3. ¿Es mayor a 5? No. Entonces, o x es que vale 3 es menor a 3 es menor a 3. No. Entonces va y dice esto. La información se encuentra en el arreglo. Y si no, la información se encuentra en la posición y ya este es en donde se encuentra en qué lugar se encuentra el valor que tenemos, que ya habíamos insertado anteriormente. Y ya. Conclusión. La búsqueda secuencial es un método básico para efectivo en contextos específicos, como arreglos pequeños o no ordenados. Aunque es menos eficiente que otros algoritmos avanzados, su implementación sencilla y adaptable la hace adecuada para entornos educativos y casos donde la eficiencia no es prioritaria. Sin embargo, para grandes volúmenes de datos es recomendable emplear métodos de optimización que reduzcan el número de conclusión. La búsqueda. Estas son nuestras referencias. De aquí sacamos la información para la presentación. Y pues es todo. Muchas gracias por su atención. Y pues nada.